digamos, si tomo esta lista como punto de partida y le envío a eliminar 13, va a buscar el elemento 13 y cuando lo encuentre, ¿sí?, lo va a remover. Va a remover la primera aparición del elemento. Así que teníamos la lista con 6, 13, 25 y 33, y la lista de resultados, luego de enviar el eliminar 13, es la lista que tiene el 6, el 25 y el 33. Sí, Matías. El eliminar en se le envía como primitivo la posición, perdón, el eliminar en toma como parámetro un primitivo porque el parámetro está asociado a una posición. O sea, la posición es un valor entero, o sea, está cercano al primitivo. Y el eliminar a secas, que toma como parámetro un integer, como el eliminar está asociado a los elementos que guarda la lista, que digamos, normalmente son objetos, se le pone el wrapper, ¿sí? Pero bueno, como ya vimos, con la aparición del autoboxing estaría dando lo mismo que usar un primitivo o un wrapper. Pero es la idea para hacer la distinción de cuando estamos hablando de elementos de la lista y cuando estamos hablando de posiciones de la lista, ¿sí? ¿Se entiende? Creo que el resto de los comentarios vienen al respecto. Si no se puede hacer de primitivo la lista. Sí, pero en realidad con el tema de autoboxing, tener primitivos o tener wrapper son casi sinónimos, así que vendría siendo casi lo mismo. Vos a una lista que te almacena enteros le podés mandar integer, le podés mandar un primitivo, se aplica el autoboxing y lo agrega perfectamente. Si vos los querés recuperar como primitivo, ¿sí?, cuando lo recuperás también, se aplica el autoboxing y obtenés el primitivo. Entonces, a esta altura, después de ver el autoboxing y cómo trabaja con los wrappers y primitivo, ya sabemos que si trabajamos con integer o con int, son sinónimos, no afecta demasiado. Sí sabemos que afecta a la performance, pero bueno, eso es un detalle de la plataforma. Claro, int es el primitivo y integer es el wrapper del int. Y con el autoboxing, el Java nos permite hacer la conversión automática entre primitivo y wrapper. ¿Sí? Nosotros lo ponemos así no porque haya una diferencia real, sino para indicar o para que nos demos cuenta al golpe de vista de si estamos trabajando con elementos de la lista o con posiciones, ¿sí? No es que haya ningún otro motivo extra. Bien. Entonces, una lista, vamos a ver que la vamos a poder implementar con una estructura
estática, un arreglo o una estructura dinámica a partir de nodos enlazados, ¿sí? Y a partir de esas dos implementaciones, ¿sí?, ambas van a tener que poder entender y, por ejemplo, devolvernos el elemento en la segunda posición, cualquiera sea la implementación de listas. Nosotros, si le enviamos agregar al inicio a cualquiera de las dos, tiene que poder aplicar la funcionalidad sin ningún problema. El agregar en, el tamaño, cualquiera de los métodos que vimos anteriormente, la lista, ya sea implementada con arreglo, una estructura estática, o con nodos enlazados, una estructura dinámica, tiene que poder resolver el protocolo de métodos que definimos, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a definir la siguiente jerarquía de herencia, donde en el tope de la jerarquía vamos a tener la lista de enteros y el protocolo de métodos definidos anteriormente, ¿sí? Después vamos a tener dos subclases, una lista de enteros implementadas con arreglo y una lista de enteros enlazadas que están implementadas a partir de la clase nodo entero, que es la que va a dar la forma a la lista enlazada, porque van a ser los nodos que van a estar enlazados entre sí. Entonces, la clase nodo entero va a contener el dato entero de la lista y la referencia al siguiente nodo. ¿Estamos hasta ahí? Bien, ahora pregunta. Jesús, ¿qué parte no se entendió? La jerarquía, o sea, en la jerarquía vamos a tener, en el tope de la jerarquía, una clase que se llama lista de enteros. La clase lista de enteros va a definir el protocolo de métodos que vimos anteriormente. Y luego va a tener dos clases hijas. Una lista que va a estar implementada con arreglo y otra lista que va a estar implementada a partir de nodos enlazados. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bien. Ahora, pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo tendría que estar definida lista de enteros? ¿Qué característica tiene lista de enteros? Perfecto, perfecto. Está definida como abstracta. ¿Y los métodos? ¿También? Muy bien, los métodos están definidos como abstractos. Como abstractos, perdón. Exactamente, como bien puso Arturo, los métodos están definidos como abstractos porque estos métodos, para ser implementados, dependen de cómo es la implementación interna de la lista. No va a ser lo mismo el consultar si llegamos al fin en la lista de enteros con arreglo que el consultar si llega al fin en la lista de enteros enlazada, ¿sí? Entonces, la clase lista de enteros va a definir un protocolo de métodos, va a ser definida dicha clase como abstracta, y el protocolo de métodos que define va a ser definido también todos esos métodos como abstractos, forzando a las clases hijas implementar cada uno de esos métodos definidos como abstracto en la superclase, ¿sí? De esa manera nos garantiza el lenguaje que los métodos, ¿sí?, definidos en la clase abstracta van a tener su correspondiente implementación en cada una de las clases hijas, ¿sí? Y como están
Y como están definidos, y al ser definidos como abstractos, nos está indicando que la resolución depende de la implementación interna de la clase hija. ¿Se entiende? Viene de la mano con lo que veníamos hablando la transparencia anterior. Bien, entonces, continuamos. Entonces, el código Java de la lista de enteros se vería de esta manera. Se vería como una clase que es pública, que va a ser abstracta y que se va a llamar lista de enteros. Y dentro del cuerpo de la clase vamos a tener todos métodos públicos y abstractos, ¿sí? Entonces, tomemos por ejemplo el tamaño, va a ser un método público abstracto que va a retornar un entero, que el nombre es tamaño y la lista de argumentos es vacía. Y ahí terminaría la definición del método abstracto con un punto y coma. Como ya sabemos, los métodos abstractos no tienen cuerpo. ¿Por qué? Porque es la definición de la firma del método que obliga después a las clases hijas darle implementación a dicho método. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, una vez que tenemos definidas las clases abstractas, nos pregunta, ¿qué mecanismos podemos usar para crear subclases concretas de lista? Lo que vamos, exactamente, correcto, vamos a usar el mecanismo de herencia y sobreescritura de métodos. ¿Sí? Ahí entran en juego los dos conceptos que vimos en la transparencia, digamos que vimos el martes, que la vimos en la clase de ayer. Vamos a usar herencia y sobreescritura de métodos. ¿Qué métodos vamos a sobreescribir? Los métodos abstractos, la definición de los métodos abstractos. Entonces vemos, por ejemplo, en la implementación de lista de enteros con arreglos, que nosotros vamos a tener tres variables de instancia que van a almacenar el estado de la clase lista de enteros con arreglo, dos variables enteras que me van a guardar el tamaño, ¿sí? El tamaño lógico de la lista y el elemento actual que está, digamos, donde está examinando la lista, y después un arreglo, en este caso un arreglo de enteros de 200 posiciones, ¿sí? Que va a ser la variable que me contenga la información de la lista. Entonces, analicemos por ejemplo el comenzar lo que hace es, lo que habíamos visto como definición de comenzar es que nos deja apuntando al primer elemento para comenzar a explorar la lista. Entonces el primer elemento se encuentra en la posición 0 del arreglo, no de la lista. Entonces actual lo igual a 0. ¿Sí? El próximo lo que hace es, nos devuelve el elemento actual y se mueve una posición. Entonces lo que hace es, al arreglo de enteros, le dice que devuelva al actual, y luego al actual lo incremente en 1. Y así el resto de las demás implementaciones. Este @override, ¿sí? Los elementos que comienzan con @ en Java se denominan anotaciones. Esta anotación de override indica que este método está sobreescribiendo uno que está definido en la superclase, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo entra en juego la herencia al poner extend de lista de entero, y cómo entra en juego también la sobreescritura, ¿sí? Indica, digamos, esto lo indica el lenguaje con esta anotación, pero no necesariamente tendría que estar esta anotación. Puede o no estar. Pero aunque no esté, se está aplicando sobreescritura de métodos. ¿Se entiende?
Mirá, por ejemplo, Rodrigo, en el Eclipse, si vos empezás a codificar la clase y abrís y cerrás el cuerpo, te va a mandar una indicación donde te va a marcar de que falta implementar los métodos abstractos. Si vos le das la orden de que te autocomplete el IDE con una definición por defecto de cada uno de los métodos de la superclase, te pone el override automáticamente. Si no, digamos, normalmente no lo ponemos por una cuestión de comodidad. Pero si usás la IDE, te autocompletaría todo con una implementación obviamente por default, y después vos entrarías en el cuerpo de cada uno de esos métodos y le darías la implementación que corresponde. Así que recomendaría que uses la IDE y que te simplifique lo más posible el proceso de codificación, y la IDE misma te va a poner la anotación de override. Si no, es opcional. Depende de vos, si lo querés poner o no. ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Prosigamos. Bien, y ahora tenemos la otra implementación. La otra implementación, lista de enteros enlazada, también va a extender de lista de enteros, pero el conjunto de variables de instancia que se va a utilizar para guardar el estado de la lista varía del anterior. Entonces, en este caso lo que vamos a tener, también, digamos, respecto al caso anterior, tenemos una variable entera que guarda el tamaño que coincide con la lista de enteros con arreglos. Pero después tenemos tres variables de tipo nodo de entero que son referencias a objetos de la clase nodo entero. Nodo entero es la clase que me va a almacenar los datos y me va a guardar una referencia al siguiente. Entonces, dentro de la clase nodo entero vamos a encontrar una variable que guarda el dato que está almacenando ese nodo, y luego una variable también de tipo nodo entero que me va a guardar la referencia al próximo nodo. Si estuviéramos en el caso de que fuera el último nodo, el valor del siguiente sería null, ¿sí? Como está acá en el ejemplo, donde el 7 es el último nodo entero y guarda una referencia null. Entonces, volviendo a la lista de enteros enlazada, la variable inicio va a guardar la referencia al primer nodo entero, ¿sí? Que me guarda el primer elemento de la lista. La variable actual es una referencia a algo de tipo nodo entero que me va a guardar la referencia al nodo actual que estoy examinando en la lista, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy recorriendo y cuando haga próximo me tendría que devolver 4 y avanzar al 6, ¿sí? Y avanzar al 6. La referencia de actual sería al nodo entero que me almacena el 4. Y el nodo entero fin me guarda una referencia al último nodo entero que me almacena el último elemento de la lista, ¿sí? Entonces, veamos la implementación de algunos métodos. También, el comenzar es una sobreescritura del método abstracto definido en la superclase. Pero fíjense cómo es la implementación del comenzar. El comenzar en este caso es asignarle a la referencia actual el primer nodo de la lista. En el caso anterior era al actual ponerle un valor entero igual a 0. El próximo lo que hace es recupera el elemento que está referenciando el actual y al actual le asigna el siguiente, ¿sí? El siguiente nodo entero. En el caso anterior era acceder a la posición actual en el arreglo e incrementar ese actual en una unidad. Y el fin, ¿sí? Analicemos este último, es si el actual es igual a null. Si el actual es igual a null, quiere decir que estamos parados en esta posición
y por ende estamos en el final de la lista. Después el resto de las implementaciones particulares, ¿sí? Digamos, de acuerdo a la lista enlazada de enteros, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Bien, este es un claro ejemplo donde se ve, y digamos un ejemplo que está bien ligado a la materia, donde se ve una definición de un comportamiento abstracto, ¿sí? Que viene dado por la lista de enteros, y después dos implementaciones concretas, ¿sí? De ese comportamiento abstracto que fue definido anteriormente y que para ese caso particular va a ser la superclase de en estos casos, de esas dos listas de enteros implementadas de forma diferente. A ver, Arturo. ¿Por qué actual es null y no actual punto siguiente? Porque supongamos que estamos parados en el último elemento, en el 7. Entonces, ¿qué hace? Recupera el 7 y actual hace punto siguiente. El siguiente del 7, perdón, es null. Entonces, actual quedó en null. Retornamos el elemento. Entonces, cuando preguntamos por fin, si actual es igual a null, que de hecho es igual a null porque se movió a esta posición, devuelve verdadero. Y es correcto porque estamos parados en el final de la lista. Juliana. Para agregar un nodo, depende de dónde quieras agregar un nuevo nodo, ¿sí? En el caso supongamos que querés agregarlo a continuación del 2, no, a continuación del 4. Tenés que llegar hasta, digamos, hasta la posición donde lo querés agregar, y el siguiente, ¿sí? El siguiente, a ver, veamos, por ejemplo, lo queremos agregar donde, digamos, entre el 4 y el 6, o sea, en la posición del 6. Entonces, tenemos que llegar hasta el 4, ¿sí? La referencia al 6 sería el siguiente del nuevo nodo, y el siguiente del 4 sería ese nuevo nodo, ¿sí? Y así no se pierde ningún elemento y se guarda en la posición que corresponde. Salvador. ¿En qué momento se instancian? Digamos, vos, inicio, actual y fin, se van a ir actualizando a medida que vayas agregando y eliminando elementos. Si haces una operación de agregar, ¿sí? Y es la primera operación a agregar, ahí se crearía el inicio, y actual y fin quedarían referenciando al propio inicio, ¿sí? Porque tenés una lista de un solo elemento, el actual y el fin referencian el mismo elemento. A ver, Franco, estoy leyendo tu pregunta. Próximo lo que hace es devuelve el elemento que se está referenciando actualmente y avanza y actualiza la referencia del actual en una posición. O sea, si estoy en el principio, devuelve 2 y la referencia del actual queda referenciando, valga la redundancia, al 4. Si yo hago próximo, va a devolver 4 y se mueve
al 6. Si hago próximo, devuelve 6 y mueve la referencia al 7. Si hago próximo, devuelve 7 y la referencia queda en null. ¿Se entendió? En la del arreglo, ¿dónde está? En el del arreglo, por ahí la implementación no fue la más feliz, pero funciona bien. Lo que hace el más es, en este caso, primero se devuelve el valor del actual y luego se incrementa. ¿Sí? Entonces, si actual valía 0, devuelve el valor 0 para que el datos acceda a la posición 0 y actualiza el actual incrementándole 1. Entonces, cuando termina de ejecutar esto devolvió la posición 0 para el ejemplo particular y actual quedó en 1. ¿Se entendió? Por ahí no fue lo más feliz hacerlo de esa manera, pero funciona bien. Esto es un incremento posfijo. Primero devuelve el valor y luego incrementa. Si vos lo pones el más de este lado, es un incremento prefijo. Primero incrementa y después devuelve el valor. Luciano. Digamos, si vos querés agregar, a ver, veamos. Volvamos para atrás. Fíjate que el agregar devuelve un booleano. Entonces, el booleano, si es verdadero, quiere indicar que lo pudo agregar, y si es falso, quiere decir que no lo pudo agregar. Lo mismo aplica para el eliminar. Entonces, si yo hago una operación de agregar que no puedo llevar a cabo, tendría que devolver false, ¿sí? Entonces, si la lista está vacía, si no tiene ningún elemento y se envía una posición, digamos, vos ahí tendrías que agregar en la posición 1. Si envías una posición mayor a eso, podés tomar de dos tesituras, o devolver false porque no lo podés agregar, o lo agregarías en la última posición. Yo te recomendaría que devolviera false, que no se pudo agregar, para no sea ambigua la definición de método. O sea, si quiere agregar una posición mayor que el tamaño de la lista, ¿sí? Ahí devolvería false, ¿sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Venimos bien? A ver, María. No tiene tamaño fijo, pero por ejemplo, si la lista tiene 5 elementos y yo le digo agregar en y le mando la posición 100, ahí puedes hacer dos cosas: o lo agregás en la tomás como que cualquier posición mayor al tamaño de la lista indica que lo agrego en la última posición, o le digo no lo puedo agregar en esa posición, ¿sí? En ese sentido. Bien, ahora vamos a ver una implementación donde usamos lista de enteros. Entonces, un uso para la lista de enteros es, por ejemplo, implementar una pila de enteros, donde
La pila de enteros va a tener una variable que va a ser lista de enteros, ¿sí? Que se llama datos, y guarda una instancia de lista de enteros enlazada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Qué se está aplicando ahí? Correcto, upcasting, exactamente, se está aplicando upcasting. O sea, la clase concreta se upcastea, si me permiten el término, al tipo, o vamos a ver la visión de la superclase de dicha clase concreta. O sea, vamos a ver una lista de enteros, ¿sí? Que en realidad es una instancia de lista de enteros enlazada. Se aplica upcasting. Entonces, en este punto, al ser lista de enteros, le vamos a poder invocar el agregaré, como es una pila, siempre se agrega en el tope de la pila, perdón, y el tope de la pila para esta implementación, ¿sí? Se indica que es el primer elemento de la lista. Entonces agrega el dato en la primera posición de la lista. El desapila toma el tope de la pila, lo devuelve y lo elimina de la pila. Entonces recupera el elemento en la posición 1 y lo elimina. Y después retorna ese valor. El tope devuelve el primer elemento de la lista y el es vacía, ¿sí? Se resuelve como preguntando si el tamaño es igual a 0. Bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahora? ¿Por qué, Franco pregunta, por qué usa upcasting y no usa la subclase particular? Bien. En este caso no es muy pequeño, pero supongamos que trabajamos con datos, digamos donde nos pasan de alguna manera una lista de enteros, ¿no? Entonces, ¿sí? Estamos trabajando con listas de enteros, ¿sí? Tenemos varias definiciones donde usamos listas de enteros. A ver si se entiende el ejemplo, porque lo estoy hilvanando en el aire, porque el ejemplito de la pila es muy chiquito. Entonces, tenemos varias definiciones de lista de enteros, donde trabajamos con listas de enteros. Y hay un solo lugar donde a esas definiciones toman un valor concreto, donde se le asigna una instancia, supongamos que es este punto, ¿sí? Entonces, las demás definiciones usan la clase abstracta. Y se instancia en un solo lado donde se usa lista de enteros enlazados. ¿Me siguen hasta ahí en el ejemplo? Sí, a ver, vamos a remitirnos al ejemplo de, vamos a remitirlo al ejemplo de pila de enteros. Aunque sea chico, nos va a tener que servir. Entonces, ¿datos qué es? ¿Qué es datos? Es una lista de enteros, ¿correcto? Entonces, en este punto, datos, ¿sí? En este punto, se trabaja con la definición de la clase abstracta. A datos hay que darle una implementación, ¿sí? Hay que darle una instancia que sea subclase de esa lista
de esa clase abstracta. Hasta ahí vamos, para poder trabajar. Bien, exactamente, se instancia, se hace upcasting y después se trabaja con datos como si fuera una lista de enteros. Supongamos que más adelante nos damos cuenta que lista de enteros enlazada tiene un error de codificación, ¿sí? Anda mal lista de enteros enlazada. O supongamos que la analizamos y vemos que no es eficiente. Entonces tenemos que cambiar a la otra implementación que es lista de enteros con arreglos, ¿sí? Si yo, digamos, en nuestro ejemplo de pila, ¿cuántas modificaciones habría que hacer? Para pasar a trabajar de una, exactamente, una sola, en el momento de la instanciación. Porque después usa la definición abstracta. Entonces, de esa manera tenemos implementaciones intercambiables, ¿sí? Y el mantenimiento de las soluciones es mucho más llevadero. ¿Por qué? Porque nosotros usamos la definición abstracta, ¿sí? Y esa definición abstracta se le da el comportamiento por la instancia de una de las clases hijas de esa definición abstracta. A partir del mecanismo de upcasting, ¿sí? Ganamos en abstracción, ¿sí? Trabajamos con la definición. El upcasting siempre, María pregunta si el upcasting siempre se usa con clases abstractas. No, o sea, nosotros podemos hacer upcasting con cualquiera, digamos, con cualquier clase que está dentro de una jerarquía de herencia. Exactamente, en la transparencia anterior, ¿sí? Exactamente, habíamos visto que vehículos se podían instanciar. Entonces, el upcasting se aplica donde hay una jerarquía de herencia. Por ahí, como referencia, se podría ver el PDF de la clase anterior. Pero no está atada a una clase abstracta, ¿sí? Es un mecanismo que se aplica en las jerarquías de herencia. Digamos, el upcasting se utiliza, digamos, se aplica automáticamente. O sea, tenemos una definición de una superclase y acá tenemos una instancia, ¿sí?, de una subclase. Entonces, lo que sucede acá es que la instancia, ¿sí?, la vamos a ver con la definición de métodos que exporta la superclase. Sería básicamente eso el mecanismo de upcasting, ¿sí? Perfecto. Perfecto. A ver, voy a avanzar a la próxima. Bien. Bueno, hasta ahora vinimos analizando lo que era una lista de enteros. Pero ¿qué sucede si nosotros queremos listas de otras cosas que no sean enteros solamente? Una solución sería codificar n-listas de tantos elementos, ¿sí? Podríamos codificar tantas listas como elementos queremos que manejen las listas. O sea, tendríamos una lista de enteros, una lista de strings, una lista de personas o de lo que querramos, de dobles, de lo que querramos. O si no, podemos definir una lista de object. Como sabemos de la clase anterior que todo elemento hace upcasting a object, una lista de objetos se le podría guardar cualquier elemento. Entonces, supongamos que tenemos esta definición, ¿sí?, de una lista abstracta, donde esa lista trabaja con elementos que son de tipo object.
Supongamos que también tenemos una implementación concreta que es lista con arreglos, lo mismo que en el caso anterior, pero esta vez trabajando con objetos. Entonces, a la lista le podemos agregar un entero, ¿sí? Le podemos agregar otro entero, le podemos agregar un string, ¿sí? Y le podríamos agregar lo que quisiéramos. Podríamos trabajar con cualquier tipo de elemento. Ahora, ¿qué problema ven ahí? Juliana ya indicó uno de los problemas. ¿Sí? Que la lista, ¿qué pasa a ser ahora? ¿De qué forma pasa a ser la lista? Exactamente, la lista ya no es homogénea, es una lista heterogénea, porque podemos guardar elementos de distinto tipo, correcto, es una lista heterogénea. Y otro problema, ¿sí?, que sucede es que cuando queremos recuperar un elemento, ¿de qué tipo va a ser el elemento que queremos recuperar? El object, exactamente. Pero nosotros originalmente no incorporamos un object, con lo cual quisiéramos recuperar exactamente el tipo, ahí Juliana puso downcasting. Queremos recuperar el tipo original que insertamos. Entonces hay que hacer un downcasting. Y el downcasting vimos en la clase anterior que exactamente, Juliana ahí lo dijo muy bien, no es seguro. ¿Por qué? Porque si hacemos mal el downcasting, vamos a generar una excepción. ¿Está bien? Entonces, la lista de objetos no nos estaría sirviendo o nos serviría si fuéramos extremadamente cuidadosos en el uso de la misma, ¿sí? Y hacer, digamos, y manejarla con elementos del mismo tipo y no hacer mezcla, aunque la lista sí permite hacer mezcla, ¿sí? Claro, o sea, Rocío dice que había que hallar la manera de preguntar por el tipo, pero si nosotros tomamos como convención, para este ejemplo, siempre agregar cosas del mismo tipo, pero en este caso, si agregamos cosas de, por ejemplo, integer, y nos confundimos y agregamos un string, la lista no nos va a avisar que estamos agregando otro tipo. Y por ahí, cuando hagamos el casting a integer pensando que es un integer, nos va a disparar una excepción. Bien, ¿hasta ahí se entiende? A ver, Rocío. No, Rocío, ahora en las transparencias siguientes vamos a ver una opción superadora a estas dos alternativas. Pero antes de que surgiera esa posibilidad, se manejaba como decís vos, o sea, usaban object y siempre estaban al pendiente de agregar elementos del mismo tipo, así cuando hacían el downcasting no generaba una excepción. Pero a partir de la 5.0 se incorporó un elemento que se llama una solución, una herramienta o una forma de codificar que se llama genéricos, que nos va a resolver esta problemática que estamos analizando. Entonces, analicemos los dos caminos de solución que tenemos, ¿sí? Una es usar una lista de un tipo específico. Entonces, la ventaja es que no tenemos que hacer casting, ¿sí? Y el compilador siempre va a checar el tipo de que se le inserte. O sea, si la lista es de enteros, solo va a admitir enteros. Si es de string, solo va a string. Y cualquiera sea el tipo, siempre el compilador va a poder hacer un chequeo de qué se está insertando y de esa manera avisarnos si nos estamos equivocando en el tipo que mandamos a guardar en la lista. La otra
alternativas, que es la que analizamos en la transparencia anterior, tienen la ventaja de que se obtiene una estructura genérica, o sea, tengo una lista que puedo almacenar cualquier elemento. La desventaja es que el compilador no nos va a poder avisar cuando estemos ingresando elementos que son heterogéneos, o sea, que son distintos entre sí, o sea, que estamos transformando la lista en una lista de elementos heterogéneos, ¿sí? Y al momento de recuperar los elementos va a haber que hacer un chequeo, ¿sí? Antes de hacer el downcasting, si queremos evitar incurrir en alguna excepción asociada a un mal casteo. ¿Se entiende hasta ahí en el análisis? Juliana pregunta, ¿cómo sabemos cuál objeto es antes de hacer el downcasting? Una manera para preguntar, o sea, no podés saber el tipo particular, pero podés saber si pertenece a un tipo D. Entonces, con el instance of, podés preguntar si lo que recuperaste es un tipo de, qué sé yo, por ejemplo, string. Si te da verdadero, haces el downcasting, tranquilamente de que no va a generar una excepción. Y si no, tendrías que preguntar hasta que des con el tipo que se ingresó. Con lo cual no es abarcable, o sea, no se podría hacerlo en forma completa, ¿no? Exactamente, o sea, habría que hacer tantos instance of como pensaría el desarrollador que elementos se puede incorporar en la lista. Es inmanejable eso, no es abarcable. No, el instance of es una palabra, es una herramienta que te devuelve, exactamente, un operador, gracias Rocío, es un operador que te dice si una instancia pertenece a una clase. Bien, pasemos. Entonces, dadas las dos alternativas, a partir de la versión 5.0 se introduce una extensión, una herramienta que se llama genéricos, tipo genérico, que permite al programador, ¿sí?, parametrizar el tipo con que va a trabajar, ¿sí? Entonces, ya el tipo de datos que, por ejemplo, en nuestro caso particular, que almacena la lista, va a ser un parámetro. Y ese parámetro se va a dar al momento de la instanciación de la lista. Entonces, lo que hacemos es parametrizar el tipo, ¿sí?, utilizar. Sí, ahí repito. Entonces, nosotros teníamos las dos alternativas para trabajar con listas. O sea, definir una para cada tipo o usar una lista de object. La tercera opción que está disponible a partir de la 5.0 es usar tipos genéricos, ¿sí? El tipo genérico, ¿sí?, es digamos, el uso de tipos genéricos nos permite parametrizar el tipo que va a almacenar, en este caso, en nuestro ejemplo, la lista. Y ese parámetro, ¿sí?, va a tomar valor al momento que se instancie la lista. Entonces, nosotros vamos a decir que nuestras listas van a trabajar, por ejemplo, con un tipo T, ¿sí?, que es el nombre del parámetro del tipo, y cuando querramos usar la lista, vamos a decir que ese tipo T va a ser entero. Entonces voy a trabajar una lista de enteros. Ese tipo T va a ser un string, entonces voy a obtener una lista de string. Ese tipo T va a ser una clase que codifiqué yo que se llama persona, entonces voy a tener una lista de personas. ¿Se entiende?
A ver, acá hay una pregunta. No es una forma rápida, sino es una forma paramétrica donde el parámetro es el tipo, ¿sí? Entonces, veamos en el ejemplo. Tenemos una lista enlazada genérica y entre el menor y el mayor el nombre del tipo. O sea, vamos a indicar de que esta clase va a tener como parámetro el tipo de datos que va a manejar, ¿sí? Bueno, también va a extender de otra clase, que es la clase lista genérica, que también es, ¿cómo se llama? Es genérica, ¿no? Va a tener variables de instancia, ¿sí? Que van a ser de tipo nodo genérico, y nodo genérico también toma el tipo como parámetro, ¿sí? Es una clase genérica que tiene parametrizado el tipo de datos. Veamos nodo genérico. Cuando definimos nodo genérico, ¿sí? Nodo genérico también tiene parametrizado el tipo, y acá vemos dónde entra el parámetro. Entonces vamos a decir que va a tener una variable de instancia llamada datos que es de tipo T. T, que es el nombre, ¿sí?, del parámetro que indica el tipo. ¿Está bien? Cuando devolvamos el dato, lo que vamos a devolver es algo de tipo T, ¿sí? Entonces, acá vemos que T es el nombre del parámetro que me va a guardar el tipo de datos que maneja, en este caso, nodo genérico. Cuando nosotros instanciamos la lista enlazada genérica, ahí le tenemos que indicar con qué tipo vamos a trabajar. Para este caso particular, vamos a trabajar con lista genérica de integer. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando se indica que es de tipo integer, este T, ¿sí? Perdón, este T que está acá, se va a reemplazar por integer. Entonces vamos a tener una lista de enteros. Entonces, lo que agreguemos va a tener que hacer de tipo entero, y lo que vamos a recuperar va a ser de tipo entero, evitándonos hacer el downcasting. Y ganando también en los controles de compilación. ¿Por qué acá dice que genera un error? Porque nosotros ya indicamos que la lista va a ser de integer. Si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, con alumnos, le indicamos entre el signo de menor y mayor el tipo de clase que vamos a obtener, y acá va a pasar a ser alumno. Entonces, ya en este punto lista va a ser una lista de alumnos. Vamos a poder agregar solamente elementos de tipo alumno, y cuando recuperemos, lo que vamos a recuperar van a ser también elementos de tipo alumno. También, en este ejemplo, nos evitamos hacer el downcasting. De esa manera tenemos implementaciones genéricas, ¿sí?, que son homogéneas, ¿sí?, y que nos evitan de hacer el downcasting, y también se gana en los chequeos de tipos. O sea, en el caso de Object, este chequeo de tipo no se podía hacer. ¿Se entiende hasta ahí? Veo que hay varias preguntas, pero por favor, digamos, a partir de este punto, si hay alguna pregunta que hicieron anteriormente, por favor, vuelvan a escribir, así la tomo, porque por ahí con la explicación se contestó. Juliana, no se puede mezclar, no se puede mezclar los tipos. O sea, una vez que vos definís el tipo integer, la lista va a ser de entero. Lo que sí vas a poder tener listas desde, digamos, una misma implementación, que a partir de esa implementación vas a tener listas que almacenen elementos de distinto tipo. Gastón, a ver, pregunta. Lo que obtenemos, Gastón, es una lista homogénea. O sea, a partir del... Tenemos una implementación genérica, pero una instancia homogénea.
solo se puede guardar elementos del tipo que se le indique al momento de la instanciación. Acá cuando la estamos creando estamos diciendo que esta va a ser una lista enlazada genérica de integer y la creamos de integer, ¿sí? Acá le estamos indicando que vamos a tener una lista enlazada de alumnos y vamos a crear una lista enlazada genérica de alumnos. Exactamente, Agustín, da flexibilidad al momento de la implementación. Implementás una sola versión de lista y después la usás con todos los tipos que vos quieras, ganando en control de tipos y con listas homogéneas y te evitas el downcasting. Exactamente. A ver. Todavía no entiendo por qué ahí se usa integer y no int. En este caso, lo que sucede es que es el tipo T tiene que ser usado con una clase. Acá te fuerza a poner una clase. Pero después, cuando vos recuperás los elementos, si vos pones acá int, ¿sí?, el proceso de autoboxing te permite recuperar un int sin la necesidad de hacer nada más. O sea, vos podés guardar int y recuperar int, ¿sí?, más allá de que hayas puesto integer, gracias al autoboxing. ¿Se entendió, Paula? Perfecto. Bien, ¿estamos hasta ahí? Bien, entonces la implementación de las clases usando genéricos se va, por ejemplo, en la clase abstracta, va a ser lista genérica y entre menor y mayor la indicación del tipo genérico. Entonces, cuando devolvamos un elemento, lo que vamos a devolver es algo de tipo T. Cuando retornemos el elemento de una posición, lo que se va a devolver va a ser algo de tipo T. Cuando se agregue un elemento, lo que se va a agregar va a ser un elemento de tipo T. Cuando querramos eliminar un elemento de la lista va a ser de tipo T. Y hasta ahí llegaría la indicación del tipo genérico. Al momento de la creación, estas ocurrencias de T se van a reemplazar por el tipo concreto. En este caso se reemplazaría con integer para esta línea, con alumnos para esta línea, y si tuviéramos lista enlazada de string, el T se reemplazaría, todas estas ocurrencias de T se reemplazarían por string, ¿sí? Entonces, lista enlazada genérica va a extender de lista genérica, ¿sí?, y digamos, como extiende de lista genérica, el tipo de retorno, por ejemplo, del próximo va a ser de tipo T. El nodo genérico, como el nodo es el que almacena efectivamente el dato de la lista, ¿sí?, por cada una de las posiciones, el nodo también va a tener que ser genérico. ¿Y qué va a guardar el nodo? Va a guardar en una variable de instancia llamada datos algo de tipo T. Entonces, cuando nosotros instanciemos la lista genérica, ¿sí?, el nodo genérico va también a tomar el valor con el cual se instanció la lista genérica. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una instanciación de lista enlazada genérica, cuando este T que está acá tome valor, el T del nodo genérico también va a tomar valor, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la otra transparencia. A ver cómo es esto. Bien, y en este caso vamos a hablar de constructores, ¿sí? Los constructores, como lo indica en esta primera línea,
están asociados a la inicialización de objetos. Vamos a definir qué son los constructores, qué es el constructor por defecto, vamos a presentar constructores con argumentos, vamos a ver que se aplica sobrecarga de constructores, qué implica tener sobrecarga de constructores, cadena de invocación de constructores, y las palabras reservadas, this como si fuera una llamada, y super como si fuera una llamada a un método, pero en este caso se utilizan con los constructores. Entonces, creo que en la segunda clase nosotros vimos cómo se creaban los objetos, ¿sí? Cómo se guardaba espacio para una variable en la heap, en el stack, en la memoria stack, después cómo se guardaba espacio para el objeto en la heap, y cómo los atributos de ese objeto se inicializaban a sus valores por defecto. Luego, si las variables tenían una inicialización explícita de los atributos, los mismos tomaban ese valor. Y el paso D, que es el que vamos a analizar en esta clase, con esta transparencia, se ejecutaba el constructor, que habíamos definido en ese momento que era parecido a un método que tenía el nombre de la clase y que se utilizaba para inicializar el objeto a un estado dado. Una vez que se termina de ejecutar el constructor, el valor de referencia de ese nuevo objeto se asignaba a la variable que está definida en el stack. ¿Se acuerdan de eso, no? Bien. Entonces, ¿qué son los constructores? Los constructores vamos a ver que son piezas de código, es una codificación que es muy parecido a un método, ¿sí? Que tiene un modificador de acceso, el nombre del constructor va a ser el mismo de la clase, va a ser idéntico al nombre de la clase, o sea, va a empezar con mayúscula, y va a continuar con el resto del nombre de la clase. No devuelve ningún valor, ¿sí? Los constructores no devuelven ningún valor, y la lista de argumentos seguida del cuerpo del constructor, ¿sí? Los constructores, como digamos, tiene que quedar bien en claro que tiene el mismo nombre de la clase, ¿sí? Y no se aplica la regla de que se aplicaba con los métodos, que cuando nosotros codificábamos un método, la primera letra siempre era con minúscula. Los constructores nos tiene que quedar en claro que no son métodos, por ende esta regla no se aplica a ellos. Otra diferencia con los métodos es que no devuelven valor, y finalmente los constructores son invocados automáticamente, ¿sí? El entorno los ejecuta automáticamente. No forman parte, digamos, el usuario no invoca un constructor, sino lo hace el entorno. Y con la utilización de los constructores que se ejecutan antes de que devolvamos la referencia al objeto y podamos operar con ellos, garantizamos que el objeto retornado es un objeto que está inicializado, ¿sí? Entonces, al tener un objeto inicializado, se evita en incurrir en errores como trabajar con variables que no estén en un valor acorde a la situación del objeto donde está dicha variable. O sea, con el constructor garantizamos de que el objeto con el que vamos a operar va a estar en un estado inicial, en un estado válido, ¿sí? La expresión, acá vemos cómo se crea una instancia de vehículo, ¿sí? Antes de que el new retorne la referencia de la heap que se va a almacenar en B, se va a ejecutar el constructor. El constructor, en este caso, es un constructor que tiene el cuerpo vacío, y también se conoce este caso particular como el constructor por defecto, ¿sí? El que devuelve la referencia del objeto en la heap es el new, no el constructor, ¿sí? El constructor no devuelve nada. Se ejecuta e inicializa el objeto, y una vez que termina su ejecución, ahí el new devuelve la referencia válida.
Y Java, ¿sí?, es la que se encarga de ejecutar el constructor, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Entonces, como vimos en la transparencia anterior, un constructor sin argumentos se conoce como el constructor por default o el constructor por defecto, ¿sí? Y es usado para crear un objeto en un estado básico, o sea, es un constructor que no recibe parámetros y que además tiene el cuerpo vacío, con lo cual en las variables del objeto, el estado donde queda, de donde desemboca el objeto luego de la ejecución del constructor por defecto, es el cual en que las variables toman el valor por defecto o tomarían un valor, ¿sí?, donde explícitamente se inicialicen esas variables. En este caso de vehículo, precio quedaría en 0.0 y marca quedaría en null, ¿sí?, que serían los valores por defecto para esas dos variables. Cuando uno, perdón. Bien. Cuando nosotros definimos una clase y no le especificamos ningún constructor, ¿sí?, si no tiene un constructor con parámetros, como vamos a ver más adelante, o el constructor por defecto codificado por nosotros, el compilador insertará un constructor y el constructor que va a insertar es el constructor por defecto. Por eso, cuando nosotros codificamos las clases, ¿sí?, y pasamos a, cuando las queremos instanciar, más allá de que nosotros no hayamos especificado un constructor, ¿sí?, nosotros podemos instanciarlas y trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque antes de que se pase a la etapa de ejecución, al tiempo de ejecución, en tiempo de compilación, cuando se están creando las clases, el compilador examina la clase, detecta que no hay un constructor codificado e inserta uno, y el que inserta es el constructor por defecto. ¿Estamos hasta ahí? Poner o no el constructor, digamos, es lo mismo porque, a ver, depende de qué Jesús, te estoy contestando vos, perdón. Depende de qué constructor estemos hablando. Si nosotros ponemos el constructor por defecto, pongámoslo o no lo pongamos, es exactamente lo mismo, porque si no lo ponemos, el compilador lo inserta. Y si ponemos por defecto, el compilador, si insertamos el constructor por defecto, el compilador no insertaría nada, pero lo tenemos disponible igual. Si nosotros hacemos un constructor donde hay una ejecución intensiva, y cualquier ejecución intensiva, ya sea en el constructor o en un método, y tiene coste de tiempo. Así que depende. No sé si a eso apuntaba tu pregunta. Bien. Bueno, bien. En general, los constructores se utilizan para inicializar el objeto y dejarlo en un estado dado. Para eso, ¿sí?, si queremos tener una inicialización que sea medianamente útil, los constructores tienen que admitir parámetros. Entonces, si nosotros queremos, en nuestro ejemplo, inicializar el vehículo a una marca y a un precio en particular al momento de la creación, podríamos definir un constructor, ¿sí?, que sea público y que tenga en la lista de parámetros
la marca y el precio. Y así, una vez que nosotros instanciamos el vehículo, le vamos a poder, lo vamos a poder inicializar a un estado dado, como por ejemplo en esta parte del código, en el main, vamos a poder crear un vehículo, ¿sí?, que va a ser un Citroën y que va a valer 13.500. Vamos a poder crear otro vehículo que va a ser un Honda y que va a valer 12.400,5, ¿sí? Entonces, con el constructor, fíjense que vamos a tener dos instancias de vehículos inicializados a dos estados distintos. Y a partir de ese punto podemos trabajar con esas instancias, ¿sí?, de forma más, digamos, de forma adecuada, porque tenemos un vehículo a un estado concreto, ¿sí?, que va a ser en el cual está almacenado Citroën y el precio, y Auto 2 que va a estar inicializado a la marca Honda a este precio. A ver, voy a contestar algunas de las preguntas. O sea, inicializar un objeto con un constructor que, Juliana, ¿no? Tu pregunta, con un constructor que tiene argumentos, depende si lo necesitas. Por ahí, tu objeto no necesita estar inicializado con un constructor con parámetros. Pero fíjate que, por ejemplo, en el caso de vehículos, si nosotros los quisiéramos llevar a este mismo estado y no codificamos un constructor, tendríamos que instanciar el objeto y después a través de los setters, usar el setter de marca, ponerle Citroën, y usar el setter de precio y ponerle el precio, y ahí recién estaríamos en el mismo estado que el que tiene el Auto 1 al ser creado de esta manera. Entonces es mucho más práctico, mucho más útil inicializar los objetos con un constructor. Bien, Anthony pregunta si se puede tener varios constructores en una clase. Sí, es lo que vamos a ver a continuación, y eso se llama sobrecarga de constructores, ¿sí? Bien, Juliana, ¿se entendió? ¿Te respondí? Perfecto. Bien, entonces, ya vimos que tenemos el constructor por defecto o podemos tener constructores paramétricos donde cada constructor defina un conjunto de parámetros los cuales van a ser utilizados para inicializar el objeto y devolver el objeto en un estado válido o un estado que va a estar definido por los parámetros que le mandemos en el constructor. Bien, ahora, puede suceder que necesitemos tener más de un constructor. Entonces, como los constructores se definen de una sola manera y el nombre del constructor es el mismo nombre de la clase, si el lenguaje no permitiera tener más de un método o más de un constructor con el mismo nombre, solo podríamos tener un solo constructor o un solo método con un nombre. Pero como el lenguaje admite la sobrecarga, también podemos tener sobrecarga de constructores. ¿Y cómo sabe cuál invocar? Se va a dar cuenta a partir del número de los parámetros, ¿sí?, y el tipo de los parámetros, ¿sí? Entonces, exactamente, como Anthony bien lo dijo, se va a dar cuenta por los parámetros, de acuerdo al número y al tipo. Bien, entonces, por ejemplo, al vehículo lo vamos a poder instanciar con el constructor por defecto, con el constructor que toma un solo parámetro y este parámetro es de tipo string, o con el constructor que toma dos parámetros, uno de tipo string y otro de tipo doble, ¿sí?
De esa manera, tenemos la posibilidad de tener distintos constructores, ¿sí? Y inicializar el objeto de distinta manera. Bueno, vuelvo a repetir, esto se llama sobrecarga de constructores. Franco pregunta si tenemos firmas diferentes, permite infinitos constructores. El lenguaje te permite tener tantos métodos, digamos, si vos tenés una lista de parámetros que difiere en el tipo o en la cantidad, podés codificar tantos constructores como vos quieras. Yo lo que no podría tener es otro constructor llamado vehículo que tenga un parámetro de tipo string, ¿sí? Eso no lo podría tener porque haría colisión con esta definición. Pero sí podría tener un constructor que tenga un solo parámetro que sea, por ejemplo, de tipo doble, y ahí inicialice el precio, por ejemplo, ¿sí? Ahora estoy teniendo dos constructores que tienen la misma cantidad de parámetros, pero tienen de distinto tipo, ¿sí? Bien. A ver. ¿A qué llama firma? Firma se llama al nombre y a la lista. Digamos, en un método se llama al tipo de retorno, al nombre del método y la lista de parámetros. Eso es la firma de un método. En el constructor, como no tiene retorno, se llama el nombre del constructor y la lista de parámetros. Salvador pregunta si se puede instanciar un objeto sin un constructor. Es imposible instanciar un objeto sin un constructor, porque ya sea o porque lo invoca o porque lo inyecta el compilador o porque lo definamos nosotros, siempre hay que pasar por uno de esos constructores, o los definidos por nosotros o por el compilador. Si no, va a generar un error de compilación y no va a poder compilar la clase. María pregunta... Exactamente, el tipo y la cantidad de parámetros diferencian a un constructor del otro. No, ahora, perdón, Arturo, ahora en la siguiente vemos ese caso que marcás vos. No, te mentí, en la próxima, no en esta, en la próxima lo vemos. Bien, volvamos a ver, ahora sí, seguimos con el tema de las distintas variables de sobrecarga, las distintas maneras de sobrecargar un constructor, pero avancemos un poquito en este punto y después retomamos, al final retomamos sobre este tema, sobre el tema de sobrecarga, y me hacen las preguntas que quieran y les responderé las que estén a mi alcance. Pero analicemos este caso. ¿Qué ven en el constructor que toma dos parámetros? ¿Qué inicializa? Inicializa marca y precio, ¿sí? Y después tenemos otro constructor que toma un solo parámetro e inicializa la marca. ¿A ustedes les parece que acá hay código duplicado? Exactamente. En este caso el código duplicado es trivial, es poco, ¿sí? Pero, digamos, podría ser algo que sea un poco más complejo que en el ejemplo trivial. Entonces estaría bueno de poder aprovechar el constructor que ya tenemos definido haciendo reutilización de código. Para eso entra el dis como llamado
¿sí?, a un método. Este this, como llamado método, se usa para invocar a otros constructores. Y cuando nosotros invocamos a otros constructores, obviamente eso se hace dentro de otro constructor, tiene que estar ubicado en la primera línea del constructor. O sea, en el ejemplo nuestro, donde teníamos un constructor que tomaba una marca y un precio, y queremos invocar al constructor que inicializa la marca, lo primero que tenemos que hacer es invocar a ese constructor. ¿Cómo se hace eso? Haciendo this, y entre paréntesis, los argumentos del constructor que queremos invocar. En este caso, es el constructor que toma como parámetro un string, entonces se invocaría. Cuando termina de ejecutar este constructor, ya tenemos un objeto que está inicializado con la marca. Entonces lo que faltaría sería inicializar el precio. De esa manera, tenemos reutilización de constructores, tenemos, y por ende, digamos, y se decanta de eso, que estamos reutilizando código, ¿sí? No, o sea, yo, por ejemplo, podría desde, en vez de invocar desde este que tiene dos parámetros al de un parámetro, sacaría esto y invocaría desde el que tiene un solo parámetro al que tiene dos parámetros. No sé para qué, pero se puede invocar tantas veces como, digamos, todos los constructores que querramos. Lo que hay que tener en cuenta es que no hacer una invocación circular, porque si no, no termina nunca. ¿Sí? Perfecto, bien. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Sí, Jesús. Bien, Rodrigo. Fijémonos en el ejemplo anterior que tenemos dos constructores, ¿sí? La inicialización de marca, ¿sí?, se repite en los dos constructores. Por ende, sería deseable reutilizar el código, así no repetimos la codificación. Para constructores, cuando nosotros desde un constructor queremos invocar a otro, lo debemos hacer desde la primera línea y utilizar el this. Usando this y entre paréntesis los parámetros del constructor que queremos invocar, se invoca, en este caso, al constructor que toma como parámetro un string, se ejecuta, devuelve, o sea, ya el objeto queda inicializado con la marca y luego se inicializa el precio. ¿Sí? Pero a partir de la utilización del this podemos reutilizar otros constructores. ¿Se entendió, Rodrigo? A ver, Jesús, si tengo tres constructores diferentes y declaro un cuarto... No, o sea, si vos en el cuarto usás el this sin parámetros, estás haciendo referencia al por default. Si usás el this y dentro de la lista de parámetros indicás, por ejemplo, un parámetro, va a hacer referencia al constructor que define ese parámetro. De los tres, al constructor que tiene, por ejemplo, un parámetro que es de tipo extreme. Entonces, ese se ejecutaría. Método this, se puede hacer un solo this por constructor. ¿Por qué? Porque el this tiene que estar ubicado en la primera posición. Con lo cual,
una sola invocación va a poder estar en esa posición. ¿Sí? O sea, Jesús, corresponde, en base a lo que me comentabas vos, es la misma idea, se aplica la misma idea de sobrecarga de constructores. O sea, vas a ver cuál invocar a partir del número y el tipo de parámetro. Es magia no puede hacer porque tiene que saber identificar a qué estoy haciendo referencia. Usa el mismo concepto que vimos anterior, pero esto lo usa desde dentro de la propia clase. Perdón. Bien, ¿puedo continuar? ¿Se entendió? Bien. Entonces, cuando nosotros habíamos visto this, habíamos dicho que this era una referencia a la propia instancia, pero no sabíamos de dónde tomaba ese valor. This toma el valor, ¿sí? Cuando nosotros invocamos a un método, el primer parámetro que va oculto es la propia variable a la que se le está invocando ese método. Y ese parámetro, que corresponde a la variable que guarda la referencia al objeto, es el que va a tomar this. Entonces, ya ahora sabemos que this es un parámetro que va oculto, ¿sí? Que corresponde a la propia variable. Y de ahí tiene sentido de que this sea una referencia al propio objeto. ¿Se entendió? Esto completa la idea de this que veníamos viendo en las clases anteriores. ¿Sí? Ahí se... Bien. Nosotros habíamos dicho que dentro de la propia clase, cuando usábamos el this, era una referencia a la propia instancia que estaba ejecutando ese método. ¿Sí? Pero no sabíamos en ese momento cómo se llenaba el valor de this. Lo que sabemos es que cuando nosotros invocamos a un método, el primer parámetro que va en la invocación de ese método, que va oculto, es la propia referencia que almacena la variable a la cual se le está invocando el método. O sea, es como que enviar como parámetro A1. Cuando entramos al método, el identificador this se llena con ese primer parámetro, con esa referencia, ¿sí? Que va oculta en la invocación del método. Y de ahí queda claro de que this es una referencia al propio objeto, ¿sí? En este caso particular A1 y en este caso particular A2. ¿Se entendió, Juliana? Bien. Perfecto. Perfecto. Bien, entonces, vamos a ver cómo es la cadena de invocación del constructor. Entonces, cuando tenemos una clase que forma parte de una jerarquía de herencia, ¿sí? Tomemos el ejemplo de perro. Perro es un tipo de mamífero. Mamífero es un tipo de vertebrado. Y vertebrado es un tipo de objeto. Entonces, para inicializar perro, primero hay que inicializar la parte que tiene de mamífero. Para inicializar mamífero, primero hay que inicializar la parte de vertebrado. Y para inicializar un vertebrado, primero hay que inicializar la parte de objeto que tiene. Entonces, cuando nosotros hacemos new perro, primero se va a hacer una invocación, ¿sí? En el constructor se hace una invocación al constructor de la superclase, ¿sí? Luego se hace por ejemplo, en el caso de perro, se va a hacer primero se va a ejecutar el constructor de la clase mamífero. Antes de que se ejecute el constructor de la clase mamífero, se tiene que haber ejecutado el de vertebrado. Antes de ejecutar el de vertebrado, se tiene que haber ejecutado el de object. Cuando se ejecuta el de object, recién se inicializa el vertebrado, luego se inicializa el mamífero, finalmente se inicializa el perro y ya tenemos una instancia, ¿sí? De la clase, en este caso perro.
pero previamente se ejecutaron los constructores, ¿sí?, de acuerdo a la jerarquía de herencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque en la jerarquía de herencia especificamos que un perro es un tipo de mamífero, un mamífero es un tipo de vertebrado, y vertebrado es un tipo de objeto. Entonces, para primero hay que ir inicializando de arriba hacia abajo. Primero inicializamos la parte de objeto que tiene, después inicializamos la parte de vertebrado que tiene, después la parte de mamífero, finalmente la clase, y ahí empezamos a operar con ella. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros definimos el constructor de perro y perro forma parte de una jerarquía de herencia, se inyecta o se especifica la invocación al constructor de la superclase. ¿Sí? Si se inyecta, quiere decir que no se codificó, con lo cual la inyecta el compilador, y si no, queda explícitamente indicada. Y eso también se hace, y esto se hace en la primera línea. Franco pregunta si esto se hace automáticamente por el STEM. Exactamente, esto se hace automáticamente por estar inserto dentro de una jerarquía de herencia. Entonces, perro va a ser una invocación a super, ¿sí?, con la lista de parámetros vacíos, con lo cual va a invocar el constructor por defecto de mamífero. Mamífero va a ser una invocación al constructor por defecto de vertebrado. Vertebrado va a ser una invocación al constructor por defecto de object. Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos un new perro, lo primero que se va a ejecutar va a ser lo primero que se va a ejecutar va a ser el constructor de object. Luego, ¿dónde está? Luego se va a terminar de ejecutar el constructor de vertebrado, y vamos a ver en consola la salida de constructor de vertebrado. Termina de inicializar el vertebrado, vuelve a mamífero. Cuando termina de ejecutar el constructor de mamífero, vamos a ver en consola constructor de mamífero, y en último lugar se va a terminar de ejecutar el constructor de perro, y vamos a ver en consola la salida del constructor de perro. ¿Sí? Eso por ser perro parte de una jerarquía de herencia. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Así lo define Java, como inicializa los objetos que están dentro de una jerarquía de herencia. Bien. Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos el constructor de perro. Perro no hace una invocación explícita al constructor por defecto, con lo cual se la va a inyectar el compilador. Mamífero no hace una invocación explícita al constructor de vertebrado, por ende se la va a inyectar el compilador. Y vertebrado define un constructor que tiene un parámetro. Al definir un constructor que tiene un parámetro, el compilador, ¿qué no va a inyectar? No, el compilador no... ¿Cómo? A ver, perdón. El compilador no va a inyectar el constructor por defecto, exactamente, el constructor por defecto. Cuando el compilador detecta que en una clase hay al menos un constructor, no inyecta el constructor por defecto. Entonces, la clase vertebrado, ¿qué no tiene disponible? Porque no está codificado. No. A ver. ¿Cuántas formas tenemos de inicializar un vertebrado?
con el constructor por parámetro. Bien dijo Julián que el compilador no va a inyectar el constructor por defecto, ¿sí? Por ende, la única forma de inicializar un vertebrado va a ser a partir del constructor que tiene un parámetro donde ese parámetro es de tipo entero. Entonces, veamos qué sucede en la creación de perro. Cuando creamos perro, ¿sí? Lo primero que se hace es, se invoca al constructor de la superclase, ¿sí? Bien, vamos a mamífero. En mamífero no se especifica explícitamente la invocación a ningún constructor, por ende se va a invocar al constructor por defecto de la superclase. Pero ¿qué pasa? En vertebrado no hay constructor por defecto, no está codificado. Por ende, genera un error. Entonces, la forma de arreglar este error es la siguiente. O proveemos el constructor por defecto en vertebrado o en mamífero, ¿sí? Hacemos una invocación explícita al constructor que tiene un parámetro de vertebrado. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense que en esta transparencia se ve cómo se resuelve, ¿sí? Se agrega la invocación explícita al constructor de vertebrado con el parámetro entero. Bien. Y bueno, como ya se imaginarán, el super, entre paréntesis, es para invocar a un constructor que está definido en una superclase. Como vimos en el caso anterior, perdón, en el caso anterior, cuando hacíamos super y indicamos o la lista de argumentos vacía o con argumentos de distintos tipos o cantidad particular, estábamos haciendo referencia a un constructor en particular de la superclase, ¿sí? Bien, y para cerrar, la referencia de super, ¿sí? Super es la referencia a la superclase, ¿sí? Y con super podemos invocar los métodos de las superclases cuando, por ejemplo, tenemos digamos, tenemos métodos que están sobrescritos y queremos invocar funcionalidad de la clase padre para luego hacer la propia, haríamos super, nombre de método de la superclase, y después ejecutaríamos lo propio. ¿Sí? A ver, Franco me pregunta, si vos definís un constructor con parámetros, ¿sí? El compilador, cuando examina la clase y detecta que hay al menos un constructor codificado, no inyecta por el constructor por defecto. Si vos querés contar con el constructor por defecto, lo tendrías que codificar vos, ¿sí? Y si no, definís que la única forma de crear el objeto, de inicializarlo, es a través del constructor por parámetro que configuraste vos, ¿sí? Que codificaste vos, perdón. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Bueno.
Eh, si quedó alguna pregunta pendiente de, digamos, de responder a partir de- de que yo tenía que avanzar con la clase y con las transparencias, si quieren la pueden hacer ahora, aprovechemos este ratito, y si no, bueno, los despido y vayan a descansar un poco porque fue bastante intensiva la clase de hoy. ¿Cuándo va a estar el práctico 2? Me imagino que va a ser a partir de la semana que viene, pero ellos dependen, digamos, en cuanto a la publicación de los prácticos, dependen un poco de nosotros, de cómo venimos avanzando con las teorías y también ustedes cómo van haciendo la progresión en las prácticas para no se sientan que lo están apurando. Así que me imagino que con lo que vimos hoy y con lo que van a ver el resto de sus compañeros mañana, ya están en condiciones de empezar a hacer el trabajo práctico de listas. Así que supongo que la clase que viene estará publicada. El, los nodos en las listas se van a instanciar al momento de la creación, ¿sí? Perdón, de la creación no, de cuando se tengan que agregar nuevos elementos, porque los elementos van a estar almacenados en los nodos. Entonces se va a crear, en el momento de agregar, se va a crear un nuevo nodo y de acuerdo al estado de la lista, si no tiene elementos, si es el primero en agregar o si es un elemento de una lista que ya tiene elementos, para la redundancia, se hará todo el acomodo de referencias y se creará. Al momento de agregar, se instancia un nuevo nodo y ese nodo va a contener el dato y después se inserta en la lista enlazada. A ver. Eh, a ver, a ver, a ver, chicos. A ver si voy a levantar la presentación. Vale. Bien, veamos la estrategia. O sea, yo, por ejemplo, tengo esta lista, ¿sí? Supongamos que yo quiero quiero agregar un nuevo elemento entre el 4, ¿sí? Perdón, en la posición que tiene el 4, para hacerlo más simple. En la posición que tiene el 4. O sea, el nuevo elemento va a estar en la posición que tenía el 4 y el siguiente de ese nuevo elemento va a ser el 4. ¿Hasta ahí me siguen todos? Bien. Para agregar ese nuevo elemento, supongamos que es el 5, ¿sí? Tengo que crear una nueva instancia de nodo entero, ¿correcto?
donde a nodo entero le voy a decir que guarde en la variable de instancia dato S5, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer es definir un constructor, ¿sí? Para retomar un poco lo que vimos en la clase pasada, un constructor que tome un parámetro de tipo entero y ese parámetro lo guarde en dato, en lugar de tener que hacer el constructor por defecto y después el setDato. Lo hacemos todo en una línea. Bien, ahí ya tenemos construido el nodo entero con el dato en su interior. Entonces, nosotros vamos a tener que examinar, digamos, la lista de tal manera que, estando parado en un nodo, preguntando si el dato del siguiente, ¿sí?, es, por ejemplo, 4, que es, o 4, no, perdón, 4 no, es, tengo que ir contando las posiciones, ¿sí? Porque es agregar en posición. Entonces, la posición del 4 es la posición 2. Entonces, me paro en la posición 1, ¿sí?, en el anterior. ¿Está bien hasta ahí? ¿Entendió? Y porque yo me... Claro, la inicialización nodo entero se hace dentro del agregar, porque el nodo entero forma parte de la representación interna de la lista de enteros enlazada. No tiene que ser visible desde afuera, ¿sí? Si se ve desde afuera, estamos violando el ocultamiento de información, porque estamos revelando cómo se crean las listas, digamos, cómo está implementada la lista de enteros enlazada. Bien, entonces, lo tenemos que agregar en la segunda posición. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos paramos en el nodo anterior, ¿sí?, en este caso en el 2, y el siguiente, ¿sí?, que es el 4, se lo vamos a asignar como siguiente, ¿sí?, del nuevo nodo entero que me almacena el 5. O sea, el 5, ¿sí?, el siguiente al 5 va a referenciar el 4. Una vez que tenemos hecho eso, el siguiente del 2, que es donde estamos parados actualmente, le asignamos el 5. Y de esa manera creamos un nuevo nodo entero, ¿sí?, para almacenar el 5 en la segunda posición. ¿Sí? ¿Se entendió? Anthony, ¿qué no se entendió? ¿O qué no me supe explicar? Sí, o sea, las variables inicio, actual y fin son variables de instancia, donde inicio me guarda el comienzo de la lista, el fin me guarda el último nodo de la lista, y el actual es la referencia al nodo actual que estaría mirando la lista, por decirlo de esa manera. El inicio, y ahí se me corrió el cosa, y inicio, actual y fin
son de tipo nodo entero, son referencias a instancias de objetos de tipo nodo entero. A ver, Gastón, lo que devuelve es Celto. Celto es el dato que almacena el actual, no devuelve el actual, devuelve el dato que almacena el actual. Igual, Anthony, tienen la práctica para ver todas las cuestiones de implementación que no se entienden. Ustedes tendrían que comenzar a implementar, y cuando se encuentren con algún problema o se traban, se remiten a alguno de los chicos de la práctica, del personal de la parte práctica, y los van a guiar para resolverlo. Y a partir de esa interacción van a salir andando, van a aprender. Bueno, eh, si, si les parece, y si no hay ninguna consulta más, eh, yo por mi parte me despido, y bueno, los saludos y bueno, que, que la pasen bien, chicos. Nos vemos. Bye bye. You are currently the only person in this conference.